Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Wilson Galvis, yo soy residente de tercer año de neurocirugía y hoy vengo a hablarles un poco de este tema de lo que son los paragangliomas. Entonces, hay que partir del hecho de que los paragangliomas pues han cambiado como su denominación de tiempos de antes. Antes eran conocidos como tumores del glomus y ahora son conocidos como paragangliomas en todas sus diferentes, digamos, como formas en las que se pueden presentar. Son tumores y lesiones raras, no son tan frecuentes, se describen de muy lento crecimiento de origen neuroendocrino. Se habla, por ejemplo, de que los paragangliomas son la contraparte extraadrenal de los feocromomas. La mayoría de los casos, en lo que corresponde a los paragangliomas, en las que muchas veces nos vemos pues, involucrados en neurocirugía, son tumores que son no secretores, a diferencia, por ejemplo, de otros tumores, de los tumores pues, paragangliomas que están en otras ubicaciones, que sí pueden tener una actividad secretora y pues sus correspondientes manifestaciones clínicas. Digamos que se han dicho que pueden tener un comportamiento impredecible y de hecho eso cambió en la última definición en el libro de la OMS, de las definiciones pues como de los tumores. Sin embargo, la gran mayoría de estos tumores van a ser de un comportamiento benigno. Digamos que ese rótulo de benigno se cambió precisamente en esta última edición porque es muy difícil o digamos que no hay unos criterios histológicos y moleculares hasta el momento que nos den el diagnóstico de qué lesión, solamente viéndola pues por histopatología, pues va a ser maligna. De eso ya vamos a hablar un poco. Entonces, digamos que vamos a hablar de los paragangliomas que de pronto nos pueden competir en la parte de neurocirugía, la mayoría de ellos localizados a nivel de la base del cráneo. Entonces, para hablar de ellos hay que hablar de las regiones donde se localizan y recordar que los paragangliomas se originan de células del sistema neuroendocrino. Este sistema neuroendocrino son inclusiones, digámoslo como de células que están a lo largo de todo el cuerpo, en la mayoría de los casos a nivel de ganglios que corresponden al sistema nervioso autonómico, es decir, al sistema nervioso simpático o parasimpático. Y es de ahí desde donde se va a producir como esa capacidad de poder producir algunas sustancias. En particular, pues para empezar, el cuerpo carotídeo es uno de estos órganos que puede tener como esa función neuroendocrina. Y el cuerpo carotídeo, recordemos que es una especie de quimioreceptor o un órgano quimiosensible que puede medir la presión parcial de oxígeno y en un grado menor la presión parcial de CO2, así mismo como el pH y otro tipo de sustancias a nivel sanguíneo, con lo cual puede hacer algunos ajustes a nivel de la circulación y del sistema nervioso pues, autónomo. Este órgano pues es, digamos, lo que está localizado a nivel de la bifurcación carotidia y particularmente a nivel de la bifurcación de la carótida, digamos que su inervación va a estar dada por una rama del nervio glosofaríngeo que se llama el nervio del seno carotidio, donde la información que va a salir de aquí va a ir a nivel del ganglio petroso probablemente y de ahí al núcleo del tracto solitario donde se va a integrar como esta información. Pero también tenemos que hablar pues de las otras regiones donde está ubicado, donde pues podemos encontrar este tipo de inclusiones neuroendocrinas que puede ser en la región yugulotimpánica. Digamos que esto también se ha modificado, la denominación de estos también se ha modificado un poco. Antes se les acuñaba el nombre de acuerdo al nervio donde se originaban, pero ahorita es más como en relación a la región donde se originan. Digamos que a nivel del hueso temporal, que es donde ahora más que todo se agrupan estos tumores, tenemos dos orígenes, los que son timpanomastoideos, que se originan a nivel del nervio de Jacobson, que es la rama timpánica del noveno par craneal, o el nervio de Arnold, que es la rama auricular del nervio vago. Y los que son timpano-yugulares propiamente, que se originan a partir de la adventicia del bulbo yugular. Los otros que podemos tener en esta localización muy cercanos, pero de un origen diferente, es los paragangliomas del nervio vago. La región donde más frecuentemente se pueden localizar es a partir de acá,
de acá, del ganglio nodoso, que es el ganglio inferior del décimo par. Pero estos tumores pues pueden a partir de aquí tener un crecimiento hacia cefálico, hacia caudal, y eso muy probablemente el sentido en el que pueden crecer es lo que va a determinar el compromiso que van a producir ahí localmente. A diferencia de los paragangliomas que se pueden originar a nivel timpanomastoideo, timpano-yugular, es decir, pues en el hueso temporal, la diferencia con el nervio vago en cuestión de las imágenes diagnósticas y de los tumores del cuerpo carotidio es que no van a hacer esa como expansión de como que no van a separar las dos ramas de la carótida, sino que van a empujar ambas ramas por igual en sentido anterior. Eso va a hacer como una diferencia y nos puede dar como un indicio de con qué lesión estamos lidiando ahí a nivel del cuello. Entonces, en la epidemiología tiene una incidencia muy baja realmente, se ha calculado de más o menos 0,3 a 1 por cada 100.000 habitantes. Se ha visto que tiene un predominio en las mujeres, que puede ser de hasta 4.1 mujeres por cada hombre, y que la edad comprendida en la que se presentan más esos tumores es aproximadamente de 40 y 70 años. Los paragangliomas de cabeza y cuello corresponden a la gran mayoría de estas lesiones en general que se pueden presentar en todo el cuerpo. Alrededor de hasta el 70% de todos ellos pueden originarse prácticamente en estas tres localizaciones. En el cuerpo carotidio son la gran mayoría donde se van a ver, y la malignidad de estos tumores, a pesar de que les dije pues, que son relativamente benignos, se ha visto que pueden llegar a ser hasta el 19 o 20% de ellos malignos, y esto nos va a aumentar el riesgo de esto de acuerdo a la localización en la que los encontremos. La mayoría de las metástasis, cuando se van a encontrar lesiones metastásicas, van a estar en los ganglios linfáticos regionales, pero también en pulmón o en hueso. La parte genética de estos tumores es lo que ha cambiado, digamos, como últimamente, pues a medida que se han desarrollado como más técnicas y estudios moleculares, y ya se ha llegado a describir que estos son los tumores que pueden llegar a ser más heredables en los seres humanos. A pesar de que, digamos, se habían identificado antes cierta cantidad de genes, alrededor de 20, hoy en día hay muchísima más genes que se han encontrado, y lo otro es que, por ejemplo, estos tumores se habían estudiado o se les había propuesto como el seguimiento con base en si se habían asociado a la presencia de algún, digamos, como algún síndrome hereditable en específico. Por ejemplo, cuando se veían en el von Hippel-Lindau, en la neurofibromatosis o en la mutación del RET en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y se había pensado que el resto de los tumores que se salían, digámoslo, como de este grupo de enfermedades y de algunas otras como síndromes como tal heredables de paragangliomas, que el resto de las lesiones eran esporádicas. Pero hoy en día se sabe que la gran mayoría de esos tumores que se decían que eran esporádicos realmente tienen una condición genética de base y realmente tienen un factor pues heredable alto. Entonces esos tumores se han organizado hoy en día como en una especie de clústeres que nos ayudan como a entender desde la parte molecular y asimismo la parte clínica pues cómo se van a comportar y el riesgo, por ejemplo, de malignidad. Uno de ellos, que antes se consideraba que eran lesiones esporádicas, es la mutación de la enzima de la succinato deshidrogenasa, en especial de la subunidad beta. Digamos que esa mutación puntual es la que se ha asociado a un mayor riesgo de metástasis, y debido a que precisamente hoy en día se sabe que gran parte de esos paragangliomas que se creían esporádicos realmente tienen mucho de heredabilidad, se aconseja que la mayoría de esos pacientes deberían someterse a una consejería genética. Entonces esto de los clústeres que les hablo, en los que se están agrupando estos tumores, corresponden realmente a 3 grupos, pero acá les traigo como 2 que probablemente se relacionan más a los tumores que nosotros podemos ver en cabeza y cuello. El clúster 1 hace referencia a tumores que, digamos, tienen como parte de su mecanismo factores o se creen que son inducidos por estados relativos de hipoxia. De hecho, se ha asociado que los paragangliomas son más comunes en pacientes que viven a grandes alturas y que están sometidos como a un riesgo, a un grado relativo de hipoxia.
Esto finalmente, digamos que se va a representar al menos en el clúster número 1, que son los tumores que, por ejemplo, tienen como parte de su alteración la succinato de deshidrogenasa, a una alteración de la cadena respiratoria mitocondrial, perdón, que va a llevar a la producción aumentada de algunos factores, digamos los proangiogénicos, como el factor de crecimiento vascular endotelial o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Esto lo que va a llevar pues, a un estado como de angiogénesis, de reproducción celular pues, descontrolada, invasión y por una potencial metástasis. Y digamos que ya habiendo dilucidado los mecanismos moleculares de estos clústeres, es que se han propuesto en alguno de estos pasos en el desarrollo, digamos, como de esta enfermedad, algunos blancos terapéuticos con muchos medicamentos de inmunoterapia que hoy en día se utilizan en otras enfermedades. El clúster número 2 hace referencia a algunas mutaciones que ya se conocían dentro de algunos genes y algunos síndromes heredables ya previamente descritos, como la neoplasia endocrina múltiple o la neurofibromatosis, que tienen otro mecanismo diferente, pero que finalmente van a llevar digamos como al mismo punto, a la sobreproducción de estas sustancias como en respuesta a un estado de hipoxia, que es lo que van a llevar a esa proliferación celular, angiogénesis, que es lo que va a caracterizar a estos tumores, una marcada vascularización. Entonces, cuando vemos la histopatología, digamos que su anatomía patológica consiste en células epitelioides agrupadas en clústeres o nidos que se conocen como Zellwallen, que pues es el término en alemán para describir solamente que estas células se organizan como en una especie de bolas, por decirlo así. La forma en que está descrita en los libros es que son como glomérulos y prácticamente están compuestos de dos tipos de células, unas células principales, que son unas células que vemos como incrustadas en estos glomérulos, y las células tipo 2, que son unas células de sostén, o células sustentaculares. Se encuentran que tienen gránulos cromafines, los cuales se relacionan con esa capacidad que tienen para producir, para secretar sustancias que en la gran mayoría de los casos pueden ser catecolaminas, epinefrina, norepinefrina o dopamina, que pues característicamente se va a ver poco en los tumores, digamos que tienen que ver con la base del cráneo. Son tumores que pueden tener una arquitectura bastante, pues, digámoslo, vascular, entonces se van a ver bastante vascularizados y digamos que su estirpe y su origen neuroendocrino es lo que va a marcar algunas de los marcadores de inmunohistoquímica con los que se van a diferenciar pues de otro tipo de lesiones. Digamos que característicamente en los libros no hay hallazgos patológicos que nos describan que este tumor es maligno. Realmente el diagnóstico de malignidad se hace es porque al paciente se le encuentran lesiones metastásicas en órganos que no tienen o que no deberían tener, por ejemplo, células neuroendocrinas, por decirlo así, es decir, encontrar una lesión neuroendocrina en el hueso, que es un órgano carente de células neuroendocrinas, es un marcador de metástasis. Entonces, hay algunas señales que nos pueden decir que estos tumores pueden ser metastásicos con un examen de histopatología, pero realmente es el hallazgo de metástasis, más no un criterio histopatológico propio, lo que nos dice que son malignos. Y es lo que les digo en esta diapositiva. Por eso la OMS cambió su denominación, no hay unos criterios claros de malignidad, pero por ejemplo allá KI67 es más del 3%, necrosis que puede ser en tumores, pues digámoslo, benignos como malignos, el tamaño y la presencia de la mutación de la succinato deshidrogenasa, que me aumenta el riesgo de metástasis, es lo que nos puede dar indicios de que esa lesión puede ser maligna, pero no es, digamos, son criterios como aceptados para definir malignidad. Las manifestaciones clínicas pues van a depender claramente del área donde esté originándose el tumor, de la extensión y del déficit neurológico pues, propiamente que vayan a producir, de acuerdo a si comprimen o no algunas estructuras neurovasculares muy cercanas que pueden tener. La mayoría son asintomáticos, muchas veces los pacientes pues, no se dan cuenta ni son estudios, otro tipo de estudios los que llevan pues, a descubrir que tienen ese tipo de lesiones. La mayoría son no funcionales debido a que digamos que la mayoría de tumores neuroendocrinos que pueden llegar a ser funcionales, es decir, que secreten hormonas, son los que son de origen
digamos, del sistema nervioso simpático, que la mayoría se van a localizar a nivel del tórax y abdomen, mientras que la mayoría de los que se originan a nivel de la base del cráneo corresponden al sistema parasimpático y realmente pues se dice que son muy pocos funcionales, y cuando lo son pueden llegar a producir dopamina en particular. Cuando son los tumores que se originan pues, del temporal a nivel de la región yugulotimpánica, van a producir síntomas propios de la compresión y del compromiso de los pares craneanos que van pasando muy cerca, que pueden ser esos síntomas, por ejemplo, alteración de los pares noveno, décimo, onceavo y 12, y algunos otros que pueden ser pues, relacionados con la invasión del oído medio. Entonces pueden producir un tinnitus pulsátil, pueden producir plenitud oral, hipoacusia, o ya síndromes pues propiamente ya más grandes configurados, como por ejemplo un síndrome de Horner, un síndrome de Colet-Sicard, que son lo que se ha descrito. Otros como por ejemplo disfagia, vértigo, dolor facial o parálisis facial son otros de los síntomas que van a ser dados pues, de acuerdo a la extensión del tumor. Lo que les decía de la capacidad o no de producir hormonas o sustancias, en la mayoría de los casos de los tumores de la base del cráneo pues no va a ser el caso, pero potencialmente podrían hacerlo y se van a manifestar de acuerdo a los síntomas, van a correlacionarse pues, con el tipo de sustancia que pueden llegar a producir. Cuando esto es así, el estudio que se recomienda pues, es la medición de metanefrinas en la orina de 24 horas y que se van a medir de acuerdo a la sospecha clínica pues, de la sustancia que se esté produciendo. En los estudios imagenológicos, prácticamente la tomografía con angiotomografía y la resonancia son los estudios que nos van a marcar como la gran pauta para definir y, digamos, como dilucidar la extensión de estas lesiones. En la tomografía se pueden ver lesiones que son habidas por el medio de contraste, por la hipervascularización que pueden llegar a tener. Nos va a permitir como evaluar también estructuras vasculares aledañas y, por ejemplo, también el compromiso el compromiso óseo que, por ejemplo, pueden llegar a presentar los tumores que se originan a nivel de la región yugulotimpánica. Los estudios de angiografía nos pueden ayudar a determinar más o menos la severidad del compromiso o el grado de angiogénesis y algunas de las ramas, digamos, de las arterias aferentes que pueden llegar a tener, que en la mayoría de los casos de los tumores, al menos del cuerpo carotídeo, puede ser originaria de la arteria faríngea ascendente. En los tumores de la región yugulotimpánica pueden ser esta misma o la arteria auricular posterior u otras arterias aledañas. Entonces esto puede ayudar en caso de que uno planee pues, un abordaje quirúrgico. En ese caso pues, es donde más se ve pues, el papel de la arteriografía propiamente. El estudio de elección prácticamente va a ser la resonancia magnética con contraste. Entonces se ha convertido en el estándar para el diagnóstico y el seguimiento y nos va a permitir también evaluar la parte vascular, el grado de compromiso de los nervios aledaños y, por ejemplo, el compromiso de estructuras cuando llega a ser el caso, por ejemplo, el compromiso intradural que pueden llegar a tener también los tumores de la región yugulotimpánica. La descripción o digamos el comportamiento imagenológico es que van a ser tumores que igual como tienen una alta vascularización pues van a ser ávidos por el medio de contraste. Entonces en estudios contrastados, en T1 contrastados pues van a ser tumores hiperintensos que obviamente pues van a notarse de acuerdo a la localización donde estén, y en un T2 pues la imagen que nos va a dar está descrita como en un patrón de sal y pimienta. Eso es debido a que pues suelen ser hiperintensos, pero como son altamente vascularizados, pues van a tener varios punticos que van a ser por el vacío de señal, por el flujo que puede tener, pues por la gran cantidad de vasos que pueden llegar a tener. Digamos que aquí también hay que hacer mención, de pronto no lo hice ahorita, pero es debido a que son tan pocos los que se presentan, y es que hay que recordar que los paragangliomas también se pueden, o los que corresponden al sistema nervioso central, pueden presentarse a nivel de la columna. Entonces, son muy pocos los que se pueden llegar a presentar,
y cuando lo hacen son tumores que se aparecen a nivel del cono medular, pero también en menor grado, mucho más allá del hecho de que son muy raros, en menor grado se pueden presentar en la columna lumbar, en la columna torácica, en la columna cervical. Son tumores que se pueden, en los estudios de resonancia, pues van a ser hiperintensos en un T2, van a también captar ávidamente el medio de contraste en un T1 contrastado y van a ser hiperintensos en un T1. Las síntomas de estos tumores también obviamente van a corresponder con el grado de compromiso ahí local a nivel del cono medular, pero recordar que estos tumores, los paragangliomas, en la columna son tumores ya extremadamente raros. Entonces, otro de los métodos de diagnóstico que tenemos hoy en día son los estudios funcionales de medicina nuclear. Muchos de estos ya, digamos que se han ido como relegando por estudios de hoy en día de tomografía con emisión de positrones marcados con este radiotrazador que es el galio 68 dotatate. Este es un estudio que es altamente sensible para este tipo de tumores debido a que estos tumores, pues, por ser de origen neuroendocrino, van a tener receptores de somatostatina que los van a hacer, pues, digamos, fácilmente identificables por esta modalidad de estudio. Antes se utilizaban algunos otros radiomarcadores, la 18-fluorodeoxiglucosa, 18-FDA o el 18-F-DOPA-PET, pero hoy en día lo que se aconseja es que la gran mayoría de estos tumores, y por ejemplo en los casos en los que se sospeche un paciente tiene alto riesgo de malignidad, debería ser sometido a un estudio con un PET con galio 68 porque se pueden establecer lesiones que con otra modalidad de estudio probablemente pasarían desapercibidas y claramente pueden cambiar como el pronóstico de la enfermedad. Prácticamente este es el estudio en el que más está insistiendo como para hacer el abordaje también de estos pacientes con tumores, este tipo de tumores neuroendocrinos. Entonces, el tratamiento hoy en día, digamos que ha cambiado por el hecho de que se ha venido conociendo un poco más desde la parte molecular y se han ido como discriminando mejor el comportamiento de estos tumores de acuerdo también a esa parte molecular. Y se ha cambiado de lo que antes se consideraba que pues, era en su mayor parte manejo quirúrgico hacia un manejo que puede llegar incluso a ser meramente conservador y expectante. Donde más se pueden llegar a ver recurrencias es en los tumores yugulares, y esto tiene que ver con el hecho de que pues, son tumores que son difíciles quirúrgicamente de extirpar pues, por la localización y por el grado de morbilidad que pueden llegar a tener la resección de estos tumores, y los mejores desenlaces se ven en los tumores que son más susceptibles de manejo quirúrgico, que pueden llegar a ser pues, los tumores del cuerpo carotídeo. Entonces, para hablar un poco en particular de cada una de las intervenciones y de los tumores, digamos, en los tumores del cuerpo carotídeo, que son los más comunes, corresponden aproximadamente el 60% del total de estos paragangliomas. Lo que se dice es que pues no en todos, porque si hay riesgo, a pesar de que sí hay riesgo de que sean funcionantes, en la gran mayoría no van a ser funcionantes. Pero es algo que pues, uno debe tener en cuenta e indagar de pronto por la sintomatología que pueda presentarse en el paciente y que le haga sospechar a uno de pronto algún grado de funcionalidad de estos tumores. La velocidad de crecimiento realmente es muy lenta en estos tumores, y lo que sí hay que saber es que igual como en todos los demás tienen un potencial de malignidad que en este caso va a ser intermedio y menor con respecto a los paragangliomas de otra localización, aquí también en cabeza y cuello. Existe el riesgo de progresión después de la radioterapia, y las indicaciones de cirugía prácticamente nos dicen que para definirlas pues tenemos que tomar en cuenta cosas como la clasificación de Chamblin, que es una clasificación que ya les voy a mostrar, que nos va a hablar como de la relación del tumor con las carótidas, el estado del paciente y la edad. En la edad, porque por ejemplo pacientes de muy avanzada edad se puede considerar pues un manejo meramente expectante, como en los pacientes jóvenes considerar fuertemente la cirugía, porque digamos que aún estamos en una etapa de incertidumbre con respecto a la historia natural de esta enfermedad. Entonces, en los pacientes jóvenes, cuando hay la posibilidad de una intervención quirúrgica, es no posible realizarla. Entonces hay dos temas también que uno pregunta en estos tumores. Entonces son tumores altamente vascularizados, cuál es el papel de la embolización prequirúrgica y cuál es el papel
del manejo, la cirugía, en los tumores pues, que tienen un volumen, un tamaño pues ya muy grande. Entonces, la clasificación de Chamblin es una clasificación que nos dice, es una clasificación pues muy vieja, descrita ya hace mucho tiempo, que nos describe la relación del tumor que usualmente se produce ahí en el cuerpo carotidia, está entre toda la bifurcación de la carotida interna con la externa, y el grado de, digamos, como de compromiso, englobamiento que puede tener con respecto a las dos carótidas. También de pronto lo que tiene que ver con el tamaño, lo que podemos llegar a tener el tamaño, pero sin embargo esta clasificación de Chamblin en la literatura actual habla de que pues, no es como precisa, pero es la que se ha utilizado para describir en muchas series de casos clínicos y en los estudios pues, que se publican al respecto hoy en día, es la que se utiliza. Esta clasificación está, digámoslo, ya estratificada con respecto a su relación en grados de severidad con la recurrencia local, con la posibilidad de lesión neurológica cuando se lleva a intervención y en la tasa de complicaciones que pueden ser pues necesidad de intervenir propiamente las carótidas o por ejemplo el riesgo de embolización y producir pues infartos a nivel cerebral por el compromiso de la carótida interna. Entonces, este es un estudio que intentó, pues, o lo que quiso ver, fue evaluar el riesgo precisamente de esta clasificación de Chamblin, que es un poquito vieja, pero que es la que se utiliza, con respecto precisamente a esa, digámoslo, complicaciones que plantea. Y lo que se encontró es que definitivamente los tumores que son, como les había mostrado aquí, a mayor grado de Chamblin, pues mayor grado de compromiso de las carótidas, a qué tan probable es que, pues, si esa clasificación que sigue siendo, que es vieja y no ha cambiado, si se relaciona con todas estas complicaciones, y pues lo que encontraron estos autores es que sí lo hacen. El tumor, digamos de alguna otra forma, a mayor compromiso carotidio o mayor grado de englobamiento de las carotidas, claramente son más propensos a tener todo este tipo de complicaciones grandes. ¿Y esto por qué se hizo? Porque, por ejemplo, se ha visto que algunas lesiones que pueden ser Chamblin 1, es decir, tumores que uno pensaría que tienen menos riesgo de comprometer, pues menos riesgo quirúrgico y menos riesgo de lesión neurológica cuando se llevan a cirugía, pueden tener incluso infiltrada toda la adventicia de la carótida. Entonces, en ese caso, pues son tumores que pueden llegar a tener un riesgo también muy alto. Entonces es como esa ambigüedad que puede llegar a tener esa clasificación, y fue por eso el porqué de este estudio en los autores. Entonces es importante tener en cuenta que independientemente de eso, sí, a mayor grado sí se ha encontrado que pueden tener mayor, pues, probabilidad de complicaciones de acuerdo a esta clasificación. Lo otro que uno mira en estos tumores, pues al ser tumores tan vascularizados, sí hay un papel de la embolización prequirúrgica, y esto se ha encontrado que es algo realmente controversial. Uno puede encontrar en la literatura artículos que están a favor, que tienen series de casos de pacientes que muestran que no tienen complicaciones, como digamos unas series, y en particular este estudio, que es como la serie más grande precisamente que intenta responder esta pregunta sobre el papel de la embolización prequirúrgica en estos tumores, y encontró aquí que realmente los pacientes no se benefician de una embolización prequirúrgica con el fin de impactar en desenlaces como por ejemplo en la mortalidad. Y por el contrario, lo que encontraron fue que la embolización prequirúrgica se relaciona con el aumento en el riesgo de infartos isquémicos a nivel pues por el compromiso de la carótida interna. Y que la evidencia que ellos encontraron, que fue, pues esta es la serie como más grande publicada hasta el momento con respecto al manejo endovascular prequirúrgico, es que estos pacientes no se benefician de esa intervención de forma rutinaria. Sí se ha visto que puede impactar en otros desenlaces, como la disminución del sangrado intraoperatorio y el tiempo quirúrgico, pero eso a costas de aumentar el riesgo de infarto cerebral. Entonces, sin embargo, es pues algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, y hay otros artículos que hablan de que estos tumores deberían embolizarse de acuerdo
a otros tipos de criterios, o sea, no hacerlo de forma rutinaria, sino en un subgrupo específico de pacientes que son los que tienen volúmenes altos de estos tumores. Claramente se puede relacionar porque pues lesiones más grandes van a tener más riesgo quirúrgico, pero por lo mismo se pueden beneficiar de embolización. Antes se consideraban que esos tumores pues, grandes eran mayores como a 3 centímetros, pero entonces este estudio lo que tomó fueron 129 pacientes, ellos también evaluaron como grados de complicaciones, tiempo operatorio y sangrado, y encontraron que en esos desenlaces no hay diferencias, pero que sí, donde sí hay diferencias es cuando se usa el umbral de más o menos este volumen, como 6.600 milímetros cúbicos, para hablar de que realmente hay un impacto de la embolización prequirúrgica. Entonces, probablemente no sean todos los pacientes, pero sí hay un umbral de medido en volumen del tumor, no el tamaño, digamos, en 2 dimensiones, donde se puede dar un beneficio de la embolización de estos tumores. Y por lo mismo en tumores de alto grado, Schambling 2 y Schambling 3, que son los que tienen probablemente mayor riesgo quirúrgico. Además, lo otro es que se ha visto es que en los estudios, cuando pues, se hace el estudio de estos tumores, cuando tienen múltiples vasos aferentes, que en la mayoría de los casos va a ser la faringe ascendente, pero cuando son más también se pueden beneficiar de la embolización preoperatoria. El manejo expectante se va a reservar para los pacientes que son de edad avanzada, que ya tengan déficit neurológico de un par craneano preexistente, porque pues la idea es siempre en este tipo de cirugías y en muchas otras, pues obviamente conservar la funcionalidad, o en los tumores que son bilaterales, que son los casos en donde se pueden presentar, por ejemplo, en algunos de los síndromes pues, ya más heredables de paragangliomas. Y con respecto al tumor, cuando son tumores, por ejemplo, no funcionantes, de pequeño tamaño, asintomáticos, que en el seguimiento son estables, que no tienen riesgos o no tienen factores para pensar en metástasis, como la ausencia de la mutación de la succinato deshidrogenasa, o incluso en tumores pues, muy grandes donde el riesgo quirúrgico es muy alto. En esos casos, como que se puede ofrecer manejo expectante a estos pacientes. El tratamiento con radiación es un tratamiento alternativo efectivo y se ha planteado como primera opción en los pacientes en los que no se les puede dar manejo expectante, pero son de muy alto riesgo quirúrgico. Las diferentes modalidades y, digamos, la comparación con respecto a la cirugía puede llegar a ser equiparable, pero obviamente con un mucho más bajo riesgo de complicaciones, al menos neurovasculares. O puede ser usado como terapia de rescate cuando se han hecho resecciones que no pueden ser totales. Y ya. Digamos que cuando uno compara la radiación con la cirugía, pues se van a lograr muchos de los objetivos que a veces puede lograr la cirugía, pero pues con el coste de mucho menos riesgo de complicaciones en términos de, por ejemplo, infarto, mortalidad intraoperatoria, reconstrucciones vasculares o necesidad de sacrificios de por ejemplo, la carótida externa, ese tipo de complicaciones. Cuando hablamos de los tumores yugulares, tenemos que saber que corresponde más o menos al 20 al 30% de todos los paragangliomas de la cabeza del cuello y de la base del cráneo. Y los síntomas se van a relacionar con la morbilidad y grave invasión de la base del cráneo. ¿Cómo se clasifican? Hay una clasificación específica para esto, que es la clasificación de Fish, y como son tumores que se van a originar a nivel de la región yugulotimpánica, pues más o menos el compromiso de toda la región digamos, del oído medio y de la extensión que puedan llegar a tener hacia el hueso petroso, hacia pues, la porción petrosa del temporal y el compromiso incluso intradural que pueden llegar a tener. Con eso vamos, con esos elementos es como se establece pues, la severidad de estos tumores. Entonces se van a clasificar de acuerdo, recordemos que por acá es donde está la rama de Jacobson, que es la rama timpánica del noveno par, y digamos van a verse de acuerdo al compromiso del hipotímpano, del mesotímpano. Ya cuando estos tumores van a avanzar, van a crecer, ya el compromiso que pueden llegar a tener de la porción petrosa del temporal, el grado de compromiso que pueden llegar a tener con la carótida intrapetrosa, y cuando ya pues se salen del temporal y empiezan a tener contacto con la dura, incluso van más allá de la dura, también pues el grado de extensión de este tumor. Hay otra clasificación que es menos usada, pero también evalúa como otros factores para pues definir como el grado de extensión de esos tumores del glóbulo yugular. Entonces, digamos que ya hay un manejo, uno encuentra en la literatura que hay un manejo establecido de acuerdo
a la clasificación, y es que los tumores, por ejemplo, que se clasifican como FISH A y FISH B, que son muchas veces tumores que pueden estar localizados todavía en la cavidad del oído medio, pueden ser susceptibles de manejo quirúrgico. Y se pueden lograr muy buenas tasas de control local solamente con la cirugía, con un bajo riesgo de lesiones neurológicas mayores. Pero tumores que son de mayor grado, es decir, que ya tienen un compromiso, por ejemplo, de la carótida intrapetrosa, o incluso que pueden tener ya una extensión intradural, claramente pueden tener un cierto grado de control que va a ser mucho más variable con cirugía, pero eso al coste de pues, tener una alta tasa de complicaciones neurológicas. En este caso, pues lo que se aboga es por un manejo probablemente con radioterapia, pues con algunas de las modalidades de radioterapia con las que se cuenta hoy en día. Y muchos incluso se ha llegado a pensar que el manejo en primer lugar podría ser solamente la radioterapia. Estos son tumores pues, debido a su alta vascularización que también pueden responder muy bien a la radioterapia, en especial a la radiocirugía. Por ejemplo, este es un estudio que es un metaanálisis, una revisión sistemática que reúne 852 pacientes y lo que hizo fue evaluar eso. Las terapias modernas y comparar la radiocirugía con la microcirugía en términos de algunos desenlaces como el control local, la recurrencia y las complicaciones. El manejo quirúrgico, lo que ellos encontraron fue que tiene una alta tasa de complicaciones que pueden llegar a ser inaceptables y que pueden llevar a una alta morbilidad cuando hay enfermedad extensa. Si bien la radiocirugía puede tener menores tasas de mejoría sintomática, pues se puede relacionar con un alto grado de control del tumor y por lo tanto pues algo también de impacto en la sobrevida general. Otro es considerar las resecciones subtotales con el fin de conservar pues, la parte funcional neurológica y adicionar la radiocirugía como una terapia complementaria, pero siempre teniendo en cuenta que lo que debe prevalecer es pues, la integridad de la función neurológica. Estos autores de hecho también proponen con base en la clasificación de FISH como un algoritmo de manejo donde, como les decía, los FISH A y FISH B pueden ser pues, susceptibles de manejo quirúrgico porque son, digamos, localizados a nivel del oído medio, mientras que los de más alto grado, pues ser un manejo un poco más, digamos, escalonado con base en el grado de compromiso neurológico, por ejemplo, el riesgo quirúrgico del paciente con base en la edad, comorbilidades, o si se está dispuesto a aceptar o pacientes que de por sí ya tengan un compromiso neurológico porque el tumor ya comprometió pues, los pares craneanos. El otro grupo de tumores que son los paragangliomas del nervio vago son los tumores que más se relacionan con malignidad. De hecho, se había pensado hace un tiempo, pero eso ya está como en reevaluación, es que cuando se trataban todos estos tumores, que ya por sí son muy raros, se debían asociar incluso a un vaciamiento ganglionar de las estaciones 2 y 3 del cuello. Eso, digamos que no es algo generalizado, pero debería considerarse en ocasiones en pacientes que pueden tener alto riesgo de malignidad. En estos tumores en específico, la primera opción de manejo sí va a ser sí va a ser quirúrgico, pero el problema es que como precisamente provienen del nervio vago, existen muy alto riesgo de lesionar el nervio. Entonces, digamos que los esquemas o las propuestas actuales son más de tratamiento expectante y de seguimientos de imagen. Digamos que cuando uno compara las distintas modalidades de tratamiento que hay para este tipo de tumores, la cirugía, diferentes formas de radioterapia o la observación, lo que se ha encontrado es que pueden ser tumores que crecen muy poco o pueden ser la gran mayoría estables y se les puede hacer un seguimiento. Y lo que sí es importante es que cuando se van a intervenir, pues qué modalidad de tratamiento pues va a impactar menos o me puede producir menos morbilidad. Lo que sí es que la cirugía puede tener una muy alta tasa de morbilidad y el nervio vago como tal se puede preservar en muy pocos casos, alrededor del 5%, mientras que con las terapias, pues diferentes terapias de radiación puede ser mucho más alto. Y eso también pues, se va a ver reflejado en la calidad de vida de los pacientes. La mayoría de veces cuando se compromete el nervio vago, pues vamos a tener complicaciones como una parálisis de las cuerdas vocales de forma permanente, una anestesia de la faringe o una disfunción velofaringea por compromiso pues como del plexo faríngeo que también viene del nervio vago. Y finalmente no hice mucha mención de los paragangliomas espinales porque digamos que pueden tener tumores que se comportan muy diferentes a este grupo de tumores de base de cráneo.
Aquí el manejo sí es meramente quirúrgico, no son tan parecidos, no tienen, digamos, no comparten mucho de esa parte molecular con los tumores de la cabeza y el cuello, no van a producir metástasis fuera del sistema nervioso y el tratamiento afortunadamente se puede lograr en la gran mayoría de los casos con una resección completa. La mayoría de estos tumores se van a ubicar a nivel del filum terminale y también, digamos, van a ser susceptibles de algunos otros tipos de terapias como la embolización prequirúrgica, donde van a tener un muy buen pronóstico porque muchas veces pueden producir pues, síntomas de forma temprana y pues se les puede dar manejo quirúrgico en la mayoría de los casos. Entonces, el pronóstico en general de todo este grupo de tumores de paragangliomas, digamos que es relativamente bueno. La probabilidad de malignidad va a variar es con la ubicación, el tamaño y la presencia de mutaciones. Generalmente tiene una sobrevida muy buena a 5 años y va a ser un poquito pues, inferior a 10 años, pero lo que va a marcar como la pauta, y por eso se aconseja que estos tumores pues, primero deben ser manejados en grupos multidisciplinarios, es la búsqueda activa de algunas de esas mutaciones que pueden pues, cambiar el pronóstico y la historia natural de esta enfermedad. La lesión que más tiene riesgo de ser maligno es cuando se origina a nivel del nervio vago, pero afortunadamente son poco frecuentes. Y digamos que la sobrevida ya cuando se encuentra enfermedad metastásica a 5 años puede ser del 76%, pero cuando ya hay una enfermedad más extensa con metástasis a distancia puede ser mucho menor, hasta el 11.8%. Es importante que estos pacientes tengan un seguimiento extenso a lo largo de toda la vida porque hasta un tercio de los tumores que van a recurrir lo pueden hacer incluso 10 años después. Entonces, para concluir, unos mensajes para llevar a casa es que recordar que estas lesiones en su mayoría son benignas, con crecimiento muy lento y son tumores altamente vascularizados. La presencia de malignidad se va a definir por el hallazgo de metástasis. No hay criterios histopatológicos que de forma aislada me puedan decir si este paciente, la lesión que le saqué a este paciente es maligna o es benigna. Eso todavía es muy incierto y no hay como unos criterios aceptados para esto. La morbilidad se va a dar en relación al compromiso neurovascular. Como la gran mayoría de estos están en zonas donde hay una alta confluencia de estructuras neurovasculares, esto es algo importante evaluar en estos pacientes para tomar la decisión pues, quirúrgica. El manejo individualizado, el manejo expectante en estos casos puede ser también un manejo aceptable. Las terapias de radiación siguen ganando protagonismo como estrategia de tratamiento precisamente por el menor riesgo de morbilidad y de la función neurológica. Y en caso de mutaciones germinales el seguimiento debe ser más estricto. En uno de los artículos que encontré por ahí decía que no tratar puede ser tan válido como intervenir en pacientes bien seleccionados y esto aplica también pues como para muchas otras de las enfermedades que vemos nosotros. Y ya eso era lo que tenía para hoy. Hombre, los glomus, para mí son un tumor todavía muy incomprendido, ¿cierto? Digamos, para fines prácticos yo los divido como en 3 grupos. Uno que son los glomus timpánicos, otros que son los yugulares y otros los carotidios. Entonces, los cada vez menos pues a los neurocirujanos. Ese tumor llega más frecuentemente a cirugía vascular o a cirugía de cabeza y cuello, pero ocasionalmente sí nos llegan y digamos, yo he operado algunos. He cambiado un poquito la técnica después de ver a cabeza y cuello, que lo hace mucho más fácil y con el coagulador armónico que facilita muchísimo el control vascular. Estos tumores no embolizarlos. El mensaje para llevar a casa es como si usted va a operar un glomus carotidio, no lo embolice, porque las partículas del agente embolizante se pegan entre la carótida y el tumor y hacen mucho más difícil la disección de ese plano. Ese tumor tiene un planito entre la carótida y la cápsula, la pseudocápsula del tumor que es vascularizada, pero con el armónico eso se puede controlar de una manera relativamente fácil. Los glomus timpánicos, ¿cierto? Sí son mucho más frecuentes y los operan los otólogos generalmente, entonces esos tampoco nos llegan.
Pero los glóbulos yugulotimpánicos le llegan al otólogo y normalmente nos llama y es una cirugía en conjunto con otología y con cabeza y cuello. Yo pienso que ese es como un equipo ideal. Hay neurocirujanos en el mundo que operan solos estas lesiones, ¿cierto? Pero yo creo que son mucho mejores los resultados cuando uno opera en equipo, porque pues primero es una cirugía larga, ¿cierto? Extensa. Segundo, porque cuando uno cree manejar todo bien, pues en realidad no hace todo tan bien, ¿cierto? Entonces, si el otólogo es experto en la disección del nervio facial y todos los días opera mastoides y descomprime nervios faciales, pues claramente tiene mucha más destreza que uno para eso. Igual el cirujano de cabeza y cuello en el cuello. Ahí hay una parte clave que es la disección de la apófisis de C1, ¿cierto? Donde si uno se mete muy lateral está la vertebral y hay que retirar un músculo que va entre esa apófisis transversa de C1 y la mastoides y debajo va la yugular. Entonces la clave es poner bien esos 2 centímetros. Hace la gran diferencia entre usted poder hacer una cirugía en la que ve adecuadamente toda la yugular desde casi desde el seno sigmoide o exponer bien desde el seno sigmoide hasta la yugular o no tener buen control. Ya Wilson, pues será de otra charla la técnica quirúrgica para hacer una resección pues como adecuada. Eh, Decía que no son tumores que todavía comprendo bien porque hay muchos tumores asintomáticos que van muy bien y cuando ya llegan los pacientes generalmente tienen algún déficit, ¿cierto? Ya sea dificultad para la deglución o ya sea disfonía y más raro facial. El paciente que tiene todo, facial, disfonía y alteración para la deglución, pues ya tiene un daño completo. Ese no es, pues, aparte del control del sangrado, no es un reto quirúrgico tan grande. El verdadero reto quirúrgico es el paciente que tiene pocos síntomas, ¿cierto? Para uno, pues, no generarle más comorbilidades. Se puede lograr, no es sencillo. También es cierto lo que dijo Wilson, la radioterapia cada vez toma más papel en el manejo de esos glóbulos porque son de crecimiento, a pesar de que son de crecimiento lento, parece que con la radiocirugía o la radioterapia sí se limita aún más el crecimiento. Y he visto que algunos, que los síntomas no son muy marcados, tienen una leve mejoría. Entonces, eh, yo todavía no he definido cuál es el manejo ideal de los glóbulos yugulares, la verdad. Hay que explorar, seleccionar muy bien el caso para cirugía, para radiación o para simplemente vigilancia.